Hola, mi nombre es Héctor Jiménez y el siguiente artículo del que les voy a hablar es una revisión de la esquizofrenia por los autores Steven Schultz, Steven North y Cleveland Shields. Para empezar, de lo que es la esquizofrenia es un trastorno mental que distorsiona desde la percepción de la persona, su lenguaje, su conocimiento, su conciencia de sí mismo y su pensamiento y algunas otras características que se mencionarán más adelante. También son apoyadas por la farmacoterapia y el apoyo psicosocial. Continuando con el tema, la esquizofrenia tiene una prevalencia del 1% en todas las culturas y es igualmente común entre hombres y mujeres. Aquí la diferencia es que los hombres suelen presentar esta enfermedad a principios de la adolescencia o al comienzo de los 20 años, mientras que las mujeres generalmente se presentan a finales de los 20 o principios de los 30 años. La esquizofrenia se caracteriza por tener diferentes síntomas en eso y diferentes características. Hablando acerca de su diagnóstico, la esquizofrenia, como se mencionó anteriormente, puede influir tanto el pensamiento de la persona, su percepción, el habla, el efecto del comportamiento del paciente o su conciencia en sí mismo. En esto van los síntomas positivos, que son incluyentes alucinaciones, voces que conversan con él o sobre el paciente o delirios que a menudo son paranoicos. Y ya los síntomas negativos incluyen un afecto aplanado, pérdida de la sensación del placer, pérdida de la voluntad o impulso o aislamiento social. Y de esta manera se caracteriza desde tener síntomas positivos a síntomas negativos. También se caracteriza por tener un pensamiento desorganizado. ¿A qué me refiero con un pensamiento desorganizado? Me refiero a que se pierde la relación entre sus ideas. Aquí el sujeto, o en este caso la persona afectada, puede saltar de un tema a otro en una conversación o incluso estar hablando de una manera y su discurso o plática puede resultar totalmente incoherente. Cualquier cosa. Y ningún signo o síntoma es patognomónico de la esquizofrenia. ¿A qué me refiero con eso? Que ningún signo o síntoma la caracteriza o determina que sea esa enfermedad en sí. Eres un cobarde, eres un cobarde. Matar. Es un verdadero cobarde, cobarde, cobarde. Matarte nada más. Mira nada más lo estúpido que estás. Estás estúpido. Eres un estúpido. Agarra el cuchillo, agarra el cuchillo. Toma ese cuchillo. Saque ese cuchillo. Ahora les hablaré sobre los tipos de esquizofrenia, que son paranoide, desorganizada, catatónica, inferenciada y residual. El tipo paranoica se caracteriza por la preocupación por uno o más delirios o alucinaciones auditivas frecuentes. En este caso se podría poner el ejemplo del video anterior, donde como se escuchaban voces teniendo alucinaciones auditivas. En la esquizofrenia desorganizada se caracteriza por un habla o un comportamiento desorganizado, así como un efecto plano o inapropiado, como el pensamiento desorganizado, donde las ideas no cuadraban e incluso el propio discurso de una persona o el habla podrían ser totalmente ilógicos. En el tipo catatónico tiene al menos dos de las siguientes características, que sería inmovilidad y actividad motora excesiva y sin propósito. Sin mencionar que también se puede tener negativismo extremo, como por ejemplo resistencia a todas las instrucciones, manteniendo una postura rígida o incluso el mismo mutismo. En la esquizofrenia
indiferenciada tiene algo particular. Es que se dice que si el paciente tiene una esquizofrenia indiferenciada, es si no cumple ninguno de los criterios para los tipos paranoico, desorganizado o catatónico. Y por último, el tipo residual se caracteriza por la presencia continua de síntomas negativos, ya sea pobreza al hablar, un tipo de afecto muy plano, o sea, sin nada de cariño, y al menos dos síntomas positivos atenos, que sería como comportamiento algo excéntrico y creencias como tipo extrañas. Ahora, la representación típica de la esquizofrenia va de un inicio puede ser un poco repentina o insidiosa, porque la mayoría de los pacientes atraviesan una fase prodrómica. A eso me refiero como una fase inicial, marcada por un desarrollo lento y gradual de síntomas. En esto se pueden ir como el ámbito social, como la pérdida de interés en la escuela o en el trabajo, el deterioro de la higiene, del aseo propio, un comportamiento algo inusual o arrebatos de ira totalmente. Aquí los miembros de la familia pueden encontrar ese comportamiento algo pues perturbador, difícil y algo raro de interpretar, porque ellos pueden asumir como que, ok, es una fase, es normal, pero finalmente la aparición de los síntomas va de una fase más activa. Así que el inicio va a ir de una manera repentina y va a ir creciendo. Y eso es algo que deben de tener mucho cuidado porque pueden confundirlo como una fase totalmente de que, se le pasará o es una fase totalmente adolescente. Aquí en el diagnóstico diferencial es algo totalmente contrario al diagnóstico que vimos en la primera parte del video. Aquí en el diagnóstico diferencial trata más sobre personas que consumen ciertas sustancias que pueden ser alucinógenos, narcóticos, de forma activa. Aquí debido a que el abuso de sustancias puede imitar muchos signos y síntomas de la esquizofrenia, no se debe de realizar un diagnóstico si el paciente consume esas drogas ilícitas, como mencioné, de una forma activa. Aquí los pacientes que presentan características psicóticas deben recibir un examen, se podría decir, de detección de drogas como parte de su evaluación inicial antes de diagnosticarlos como un tipo de esquizofrenia o algo más parecido a eso. Ahora bien, el delirio puede tener una característica similar a los síntomas de la esquizofrenia que pueden ser confundidos. En este caso, la diferencia entre delirio y esquizofrenia se puede notar muy fácilmente en los signos y los síntomas, ya que la esquizofrenia generalmente se desarrolla durante meses o semanas sus síntomas, mientras que el delirio suele tener un inicio mucho más rápido. La esquizofrenia tiene complicaciones bastante altas, que incluso entender el potencial de esta enfermedad tendría que ayudar mucho más a las demás personas. Los pacientes con esquizofrenia tienen una alta tasa de abuso de sustancias y a ellos que abusan de ese tipo de sustancias tienen sus primeras hospitalizaciones a edades mucho más tempranas. Tienen que ir al hospital con más frecuencia, tienen una más discordia, tienen más peleas personales y familiares. La fuerza del compromiso de los pacientes con esos delirios es directamente proporcional a la probabilidad de volver al hospital por ese tipo de casos. Los pacientes con un funcionamiento, en este caso que involucra pues, la resolución de problemas, establecerse como el mismo, eh, las metas futuras o las tomas de decisiones, utilizan más estos servicios ambulatorios, si se podría decir, a un ritmo mucho mayor y por lo tanto pueden requerir un mayor apoyo para mantener su independencia. En conclusión, la esquizofrenia es un trastorno que afecta las funciones cognitivas de una persona, que tiene complicaciones físicas como psicológicas, que pueden llevar a dañar de una manera irremediable. En este caso, podríamos poner el tema del suicidio, que con personas con esquizofrenia su tasa es altísima, de un 10%,
que existen daños interpersonales y familiares, que no hay un solo tipo de esquizofrenia, sino hay varios que no deben de hacerse a un lado, ni mucho menos hacerse menos. Es un trastorno grave que debe tenerse un gran grado de empatía a quien la tiene. Gracias por ver y escuchar este video. Esas son las referencias que se utilizaron para realizar este video. Muchas gracias.